Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos. Les saluda este humilde siervo y soldado de Cristo, Pastor Patricio Roballo. Les saludo desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Esta tarde les propongo estudiar juntos un tema muy importante que nos enseñará a distinguir quién es el pastor que predica el Evangelio de Cristo. Por sus frutos los conoceréis, es el tema de hoy. ¿Sí? Esto está en Mateo 10, 5, 8. Mateo 10, 5, 8. Pero antes, elevemos una oración a nuestro Señor Jesucristo para darle gracias por este nuevo día de vida, para darle gracias por su amor infinito que tiene hacia sus hijos, para darle gracias por tener una familia, por tener los hogares, por tener un lugar donde estar reunidos, por tener los alimentos, por tener trabajo, por tener unas pruebas que nos permiten reconocer que los seres humanos sin Dios no somos nada, para pedirle que nos proteja y nos cuide, que Él sea nuestro médico de médicos, para que nos ayude a salir de esta crisis que el mundo está atravesando, una crisis sanitaria por un virus que ha contaminado al mundo, para que podamos entender que nosotros debemos cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de tratarnos unos a otros, que podamos expresar lo que tenemos, ese amor, esa solidaridad para nuestros familiares, para nuestro prójimo. Te pedimos, Jesucristo, que nos bendigas y nos ayudes a ser fuertes y valientes, que no tengamos temor, porque sabemos que tú estás junto a nosotros y sabemos que también pondrás el tiempo límite de reflexión que necesitamos y de respiro que quiere la tierra para recuperarse. Pido estas cosas sabiendo que tú nos amas y que nos escuchas en tu sagrado nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo, mediante su Espíritu Santo, estará en esta conversación y en este estudio. ¿Ya tiene su Biblia en la mano? Muy bien. Si no tiene una Biblia, pues papel y lápiz, para que vaya apuntando algunos versículos bíblicos. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Vamos a ponernos inmediatamente en el libro de Mateo, en el capítulo 10, y vamos a leer ya mismo desde el versículo 5 al 8. Pero ¿por qué estamos topando este tema? Por sus frutos los conoceréis. Si ustedes han revisado las redes sociales, existen muchos predicadores que no predican el Evangelio puro de Cristo. No predican su bondad, no predican su amor, no predican que Él es nuestro Salvador. Hoy se han dedicado a predicar un evangelio diferente, un evangelio de hombres, un evangelio que le llaman ellos de la prosperidad. Prosperidad. Y mediante ese evangelio se abusan de la fe suya. A veces del desconocimiento de las Escrituras y de la palabra de Cristo,
para decir que si usted no deposita un dinero en las cuentas que ellos gentilmente abren para que usted vaya depositando, porque hoy no puede salir de la casa, pero sí puede hacer transferencias según ellos, y tienen que hacerlo rápidamente, esos depósitos, porque caso contrario, según ellos, no recibirá las bendiciones de Dios, no recibirá las bendiciones de Cristo. Cuando todos sabemos, y estos pastores, más que yo, que Dios no necesita de dinero. Dios lo que necesita de nosotros es que nos humillemos a Él, que reconozcamos que Él es el que nos da la vida, que reconozcamos que somos como un huevo vacío, sin su protección y su ayuda, que nos arrodillemos y oremos y le pidamos que nos bendiga a nosotros, a nuestra familia, a nuestra tierra, a nuestro planeta Tierra. Dios no necesita de dinero. Dios lo que necesita es que usted y yo tengamos el corazón abierto para recibirle. Que seamos gente positiva. Que hagamos el bien sin mirar a quién. Él no necesita nuestro dinero. Pero veamos con escrituras qué es lo que Cristo les mandó a sus discípulos cuando les dio la misión de predicar el Evangelio. ¿Qué les dijo que hagan? Cristo escoge a sus 12 discípulos. Pedro, Andrés, Mateo, Jacobo, Judas, Bartolomé, Tomás y otros más. 12 discípulos. A estos discípulos les instruye, les enseña. El profesor de profesores, el maestro de maestro. Estos discípulos en la mejor universidad. Hombres que no tenían estudios ni preparación. Pescadores que vivían de esa faena. Mas Cristo les llamó para que ellos sean pescadores de hombres. ¿Y qué les dijo cuando ya les instruyó? Cuando ya les enseñó su palabra. Vamos a leer en Mateo 10, el versículo 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí está la fórmula. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gratis te enseñé, gratis te mando a predicar el Evangelio. No te mando que vayas y cobres por predicar el Evangelio del reino de los cielos. Porque el Evangelio no tiene precio. Porque ese precio ya lo pagué yo, dijo Jesucristo. Ya lo pagué en la cruz. Nadie tiene derecho de cobrar ni un céntimo. Peormente, cientos de dólares como por ahí lo hacen. Por sus frutos los conoceréis. Si ustedes ven un predicador que habla de prosperidad, que habla que si usted pone en esta ánfora, que si usted deposita por acá dinero o por allá dinero, ese dinero prosperará.
Eso no es prédica. Eso es una estafa. Porque Dios no necesita de ese dinero. Los que necesitan de ese dinero son estas personas que están a usted engañándole y estafándole en la fe que usted tiene hacia Dios. Hoy proliferan dichos predicadores, dichos pastores. La prédica es gratuita. Y uno de los apóstoles, perseguidor de la iglesia, este hombre, capitán de los sacerdotes fariseos, llamado Saulo de Tarso, salía uno de esos días desde Jerusalén con cartas de los sacerdotes a perseguir y a capturar al pueblo cristiano de Dios. Veamos la historia y veamos qué hizo Pablo luego de que fue rescatado por Jesucristo para que sea el que predique a los gentiles. Vayámonos pues al libro de Corintios, a Primera de Corintios, el capítulo 9. Estábamos en Mateo, seguimos adelante, pasamos Marcos, pasamos Lucas, estamos en el Nuevo Testamento. No se olvide, estamos estudiando las Escrituras y estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Lucas, Hechos, Romanos. Yo también estoy buscando con ustedes. Y Primera de Corintios, que es el próximo libro. Y nos ponemos en el capítulo 9. Voy a ser breve, voy a hacer un resumen de lo que es el capítulo 9. Saliendo pues Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, con cartas, ¿sí? Con cartas. Aquí estaban los sellos de los fariseos, de los sacerdotes, de los perseguidores de la iglesia de Cristo. Y mientras iba con su resto de soldados, él capitaneando, una luz poderosa del cielo le tumba al piso. No dice las Escrituras si estaba yendo a caballo o a pie, pero la situación es que cae al piso. Queda ciego. Los que le acompañaban le llevan a Damasco y queda ciego ahí por 3 días. Jesucristo entonces le manda a uno de sus discípulos llamado Ananías y le dice que vaya, le encuentre en casa de Simón a un hombre llamado Saulo, que le imponga las manos y en su nombre, en el nombre de Cristo, le devuelva la vista. Luego le bautice y con el poder del Espíritu Santo este hombre salga y predique a los gentiles. Ananías va y cumple. En abrirle los ojos, en devolverle la vista, hay algo importante. Veamos 2 puntos. El uno, que le devuelve la vista física, la que él había quedado ciego por el resplandor de la gloria de Dios, para que pueda ver. Y la otra, le abre los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, para que pueda aprender el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, aquel evangelio que él iba a predicar. Pablo, ya en la prédica del evangelio, él sabe que va a hacerlo entregado completamente al Señor, que va a dedicarle las 24 horas del día,
y sabía que tenía que cubrir las necesidades físicas de alimentación, de hospedaje, de vestuario. Pero él dice, no, yo no quiero ser gravoso a ninguno de los hermanos. No quiero pedirles nada. Si ellos tienen a bien que me reciban en sus casas, me den hospedaje, me den un plato de comida, compartan el pan conmigo. Es así que él renuncia a todos los derechos que tiene como apóstol de Cristo. Y él quiere ser grande ante los ojos de él, quiere crecer espiritualmente. Se olvida de la vanidad del dinero, de los lujos, de los privilegios, de que se arrodillen ante él. Jamás lo permitió, ni él ni Pedro lo permitieron, que alguien se arrodille, porque él también es un ser humano, sabiendo que al único que hay que rendirle la gloria, al único que hay que arrodillarse es ante Dios, ante Jesucristo. Entonces, Pablo dice lo siguiente en el versículo 18. Leamos 1 Corintios 9, 18. Escriba. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cómo iba a predicar Pablo el Evangelio? Gratuitamente. Él no quería aprovecharse del conocimiento que Dios le dio para hacer negocio del Evangelio, para cogerles a los discípulos, a sus consiervos, y decirles, pues tienen que darme un dracma o unas monedas para yo predicarles el Evangelio. Porque si ustedes no me dan esas monedas, no recibirán bendiciones. Porque si ustedes no me dan esas monedas, ustedes caerán en la pobreza. Pobre es aquel que explota, aquel que estafa, aquel que utiliza la palabra del Señor para hacerse rico o millonario. Porque Dios no necesita del dinero nuestro. Dios lo que necesita es que usted entienda que es salvo, porque Cristo en la cruz pagó con su sangre valiosa nuestra salvación. Todo aquel que tiene Cristo ya es salvo. No necesita pagar nada, no necesita dar dinero a nadie. En este evangelio de la prosperidad que algunos predican, usted no va a ser próspero. El que va a ser próspero sí será el predicador. ¿O acaso Cristo, el Señor Jesucristo, tenía carruajes espléndidos para movilizarse durante su trayecto aquí en la tierra? ¿O tenía edificios majestuosos, residencias, donde él pernoctaba, donde él acudía? ¿O estaba lleno de joyas y de lujos, con el mejor de los ternos, o con las mejores telas de ese tiempo? Mas no es así. Veamos lo que dice Cristo acerca de cómo se debe predicar, cómo se debe uno enseñar. Vamos a ver qué es lo que enseñó Jesucristo, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer para predicar el verdadero evangelio. Veamos en Mateo, vayámonos a Mateo.
el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, o un pastor sirve a Dios o sirve a las riquezas. Por sus frutos los conoceréis. Ahora ustedes ya se van dando cuenta de que la verdadera prédica, el verdadero pastor, es el que sirve a Dios sin importarle las riquezas, sin querer usufructuar de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de sus escrituras, para pedirle dinero a usted. El verdadero siervo del Señor se desprende de todo lo material para dar y entregar la palabra que Jesucristo le encomendó, y que viene una línea desde el tiempo de los apóstoles, esa línea y ese remanente hasta llegar hasta el día de hoy, al tiempo de los pastores. Ya dijimos que un pastor es una persona humilde que guía sus ovejas. Es aquella que no permite que los lobos feroces, aquellos que quieren venderle el Evangelio de Cristo, es aquel que les protege y les lleva a un corral seguro para que en la noche nada les pase. Ese es el verdadero pastor. Conózcanle ustedes por los frutos. Conózcanle ustedes a estas personas y vayan poniendo en una balanza qué es lo que tienen que hacer ustedes. Por sus frutos los conoceréis. Veamos en Mateo 15, un poco más adelante. ¿Ya encontró? Vamos a leer el versículo 7 al 9. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuáles son los mandamientos de hombres? ¿Qué es lo que hacen esas personas? Con sus labios dicen honrarle al Señor, pero en su corazón no tienen más que la codicia. Y están predicando mandamientos de hombres que ellos mismos se inventaron. El Evangelio de la prosperidad. ¿Qué más prosperidad que es el que nos da Dios con un día más de vida? El regalo más grande que da Dios al hombre. La salud. El tener un trabajo. Para vivir de ese trabajo. Para no depender del Evangelio, como hizo Pablo. Por sus frutos los conoceréis. Este pueblo
De labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Su corazón está en el Dios de este mundo, en el Dios dinero, en las riquezas, en las posesiones, en los mejores vehículos, en las mejores residencias. En lo mejor para mí, para mí, para mí. Y que el resto me pague porque tiene que hacerlo, porque de caso contrario no recibirá bendiciones. No, no es así, hermanos. Si usted tiene fe en Jesucristo, no le crea al falso predicador. Es bueno congregarse, pero sepa usted que a Dios se le puede adorar desde cualquier parte, desde su casa, desde su trabajo, desde su oficina, desde el campo, de cualquier lugar que esté. Porque ¿sabe qué? Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios está en todo lado. Está en usted, en su vida, en su corazón, en este templo. Usted es el templo del Señor. Mientras ese templo esté limpio, el Espíritu del Señor morará en usted. ¿Y cómo es que debe estar limpio? ¿Debo bañarlo? No. Limpio de ideas malsanas. Limpio de querer enriquecerse del esfuerzo del resto. Limpio de predicar un evangelio diferente. Limpio de hacer el mal. Limpio del rencor y del odio. Entonces, ese es el evangelio de Cristo. No se deje usted engañar por falsos líderes, porque en Mateo 24 dice lo siguiente. Lea usted Mateo 24:24. Y hoy se está cumpliendo con mucha fuerza estas profecías y su palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible a los escogidos. Le engañarán a usted, que ya es escogido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Lea las Escrituras. Lea las Escrituras. Llénese de ese conocimiento. Fortalezca su espíritu. Así como cuando se hace deporte para fortalecer los músculos, nuestro espíritu necesita fortalecerse de la palabra de la sana doctrina de Dios, del evangelio puro de Jesucristo. Jesucristo jamás tuvo un carruaje para caminar. Él les dijo: las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Les mandó diciendo: cuando vayáis a predicar, no llevéis doble alforja. Lleva mi espíritu contigo. Hermanos, esta tarde quiero agradecerles por haber compartido con ustedes este evangelio puro de Cristo, por haber ustedes escuchado hasta el último la palabra de Dios, que no es mía. Yo soy únicamente un simple siervo del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga a todos, que Jesucristo sea la fuente de nuestra esperanza, que Él sea el que nos saque de esta terrible situación que está atravesando el mundo, que Él sea el médico de médicos, el que ayude a cada uno de los médicos, de las enfermeras, de las fuerzas de seguridad, que dé inteligencia y sabiduría a los gobernantes, que estos gobernantes sean capaces
de hacer las cosas bien, que dignifiquen esa función que tienen, que sean honestos, porque nada se irán llevando cuando termine la vida, por más riquezas que cosechen y que amasen, nada les servirá. Que el Señor Jesucristo nos dé la fortaleza y que nosotros estemos dispuestos a arrodillarnos este día para agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros. No se olviden, por sus frutos conoceréis al verdadero pastor, al siervo de Cristo, al soldado de Cristo y al falso pastor, aquel que te pide que le des de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu salario, de tu dinero, para beneficio de él. Es necesario que la iglesia reciba una donación pequeña para que sobreviva. Pero eso no quiere decir que los pastores se aprovechen de la ingenuidad y de la fe de nosotros los creyentes. Digo estas cosas con humildad y espero no haber herido a nadie, en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y que no decaiga el ánimo, que no decaiga la esperanza y que esa fe se fortalezca día a día, porque una prueba no puede hacer que nosotros flaqueemos y pensemos que estamos desamparados de la gloria y de la protección de Dios y de Jesucristo. Se despide de ustedes este es su amigo desde Ecuador, Patricio Roballo, el soldado de Cristo, un pastor, el último de los pastores, el más pequeño de ellos. Hasta pronto, que nos vaya bien. Una sonrisa y esa sonrisa contagiará a millones de personas. Hasta pronto, que nos vaya bien. Bendiciones.